Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar sobre la alimentación complementaria. Bueno, Nata, bienvenida. Tú eres terapeuta ocupacional y creo que este tema nos une un montón porque yo siendo nutricionista, tu terapeuta, manejamos niños todos los días. Y en la consulta atendemos y en la vida real y en todos los días niños que están empezando la alimentación complementaria y sus familias, ¿cierto? Así es, la alimentación complementaria es un momento fundamental para los niños y para las familias. Trae cantidad de retos, cantidad de experiencias maravillosas, pero también muchas dudas e inquietudes para los padres. Sí, es un momento como los papás están tratando de decidir qué es lo mejor, ¿no? Y uno cuando es papá quiere tomar las mejores decisiones y tiene mil vocecitas alrededor, todas participando en esta toma de decisión. Y hoy precisamente quiero que hablemos sobre esto de cómo escoger el mejor método de alimentación complementaria para un bebé. Así es, la verdad es que hay mucha información, no solo la que dan los profesionales, sino la que tenemos en las redes sociales. Sin realmente los papás se cargan de información, se cargan de angustia y creo que esto afecta muchísimo la alimentación complementaria. Creo que podemos arrancar con la premisa base y es, no hay un método de alimentación perfecto para algún niño, alguna familia, pero que esta elección depende de muchos factores. Sí, yo creo que no todos los métodos se ajustan a todos los niños y eso es lo que tienen que tener claro los papás, porque a veces las redes sociales mandan el mensaje. Por ejemplo, que todos los bebés deben comer únicamente sólidos y aquellos que están comiendo papillas lo están haciendo mal. Entonces, a veces llegan a la consulta con esos temores de papás de, bueno, yo no me siento listo para darle un pedazo de carne a mi bebé, pero veo videos de profesionales en salud, de influencers o de personas que sigo y me parece que mi hijo debe comer eso, pero tengo demasiada angustia, ¿sí? O me voy a ir de casa y la persona que a quedar a cargo de la alimentación va a ser tal vez eh, una nana, un cuidador, una abuela, y me da miedo que te pese la asfixia. Así es, creo que las cosas que más sucede durante el inicio de alimentación complementaria es culpa y miedo. Creo que son Sí, dos emociones que más presentan las familias y que nos hacen llegar a errores comunes, y por eso estamos aquí, para poder darles una guía de qué cositas se pueden presentar durante esos momentos y cómo resolver estas inquietudes. exacto. Empecemos hablando de qué es la alimentación complementaria para que tengamos ese concepto claro. Entonces, aclaremos que es un proceso. O sea, la alimentación en sí siempre va a ser un proceso en el que ingerimos alimentos y que involucra muchas otras cosas, temas emocionales, sociales, costumbres. Y es un proceso en el que se empiezan a introducir poco a poco los alimentos, porque ya la leche materna o la fórmula láctea que usan algunos bebés no es suficiente para cumplir los requerimientos nutricionales de ese bebé. Entonces hay que empezar a introducir alimentos. Pero muchos papás a veces dicen, pero le serví el plato y no se lo comió, ¿cierto? ¿Te pasa? Le serví la comida y no se la comió toda. Y es que claro, en las primeras semanas o en el primer mes de alimentación complementaria, pues ese bebé no se va a devorar ese plato de comida. Algunos lo harán, sí, ¿cierto? Pero no es la regla. Primero existe todo un proceso de exploración y es que la alimentación no es solamente la parte nutritiva, ¿cierto? Brindar nutrientes y ya, sino una parte en la que tú entras mucho, que es la parte exploratoria y sensorial. Así es, yo creo que es importante entender que sobre todo las primeras semanas en las que los niños se están acercando a los alimentos, no es esperado que el niño coma todos los alimentos o inclusive que se los lleve todos a la boca. Realmente em, es un proceso en el que el niño se acerca al alimento, lo explora, lo huele, lo toca, lo observa y va también aprendiendo a través del ejemplo del adulto, que es algo que se come a través del mi alimento. Yo siempre pongo este analogía en mis talleres, en los cursos con las familias, y es con temas de desarrollo, no es algo como que nivel de alimentación complementaria desbloqueado en el cerebro, Sí. como el fuego al nivel siguiente nivel, sino que realmente es, yo me expongo a una experiencia enriquecedora y aprendo a través de la interacción de mi cuerpo con ese alimento. Entonces aprendo a tomarlo, a tocarlo, a observarlo, a saber qué huele. Es muy diferente el sabor de la leche materna o la leche de fórmula a los alimentos que presentamos. Entonces creo que es fundamental entender es que la alimentación complementaria en las primeras semanas es un espacio más de exploración, más que de alimentación de nutrir el cuerpo, porque en ese momento, por eso ahí es clave decir algo que hemos conversado tú y yo, y es que el inicio de la alimentación complementaria es fundamental que se dé en esa época, en esa etapa para que esos momentos en los que todavía no ingiere
la leche sea suficiente por unos momentos para nutrir el cuerpo, porque si ya pasa más tiempo, pues se Claro, vuelve puede más caer en delicado. desnutrición. O sea, siempre la alimentación complementaria puede empezar en cualquier momento entre los 4 meses y los 6 meses de vida, ¿cierto? En países desarrollados va iniciando más hacia los 4 meses y a veces en consulta B1 mucho que los pacientes extranjeros me consultan por qué debe pasar ya, si las guías a veces dicen a los 6, pues los países desarrollados van sugiriendo iniciar a los 4 meses, mientras que los países en desarrollo intentan esperar un poco más hacia los 6 para evitar riesgos de enfermedades diarreicas y otras enfermedades o parasitarias que puedan afectar la salud de ese bebé. Entonces es necesario que sea entre los 4 y los 6 meses. Nunca después de los 6 meses porque ya el cuerpo no tiene suficientes reservas de hierro que con las que venía de la gestación, la leche materna o la fórmula, como te decía, no es suficiente. Entonces va a empezar a comer pequeñas cantidades que van a lograr que crezcan adecuadamente, ¿no? Entonces llega ese momento de escoger, ¿no? Entre 4 y 6 hay un gran cambio, ¿no? Los bebés entre 4 y 6 meses pueden lograr hitos del desarrollo como sostenerse sentado, el control cefálico, control mano-boca, todos indispensables para la alimentación complementaria. Dime, Nata, ¿qué te parece a ti que debe tener un bebé para poder empezar un método u otro? ¿Qué Realmente, buscamos? realmente es importante saber que en estos 4 o 6 meses se dan varios procesos de desarrollo psicomotor. Entonces tenemos niños que ya controlan cabeza, que ya Ujú. controlan tronco, que se sostienen sentados con un apoyo reducido, ¿sí? Que tienen interés por explorar los objetos, que hay un interés por agarrar y llevar los objetos a la boca, que es el principal método de exploración de los bebés, en la Ujú. exploración oral, y principalmente que el reflejo de destrucción de los bebés haya disminuido, sí, que se esté en proceso de maduración. Explícanos qué es el reflejo de extrusión para que los papás en casa o los cuidadores puedan saber si su bebé ya superó ese reflejo, si ya va avanzado. Digamos que el reflejo de destrucción es el reflejo que le permite a los bebés alimentarse con leche materna y evitar que ingrese a su boca alimentos sólidos que puedan presentar riesgo en la vida de los bebés. En este caso es empujar con la punta de la lengua el alimento o el frito hacia afuera. Por eso muchas veces, cuando iniciamos la alimentación complementaria, la respuesta de los niños a la cuchara o al alimento sólido blando es empujarle. Entonces a veces inclusive tendemos a confundir rechazo al alimento con que está en maduración ese proceso de destrucción. Yo creo que es muy importante entender aquí que los niños hay que observarlos todo el tiempo. Es decir, yo tengo que exponerle al alimento, ver cómo interactúa con el alimento y luego de intentar ofrecerlo nuevamente en otra oportunidad, con otra textura, con otra temperatura, pero seguir exponiendo el alimento y no solo quedarme con la idea de lo rechazó la primera vez o no le gusta, porque a veces tenemos mamillas de 6 meses, de 6 meses, no es que no le gusta tal, 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 y yo digo, ¿cuántas veces lo ha probado? Una, no, o sea, no sabemos qué fue lo que sucedió. Hay texturas más complejas que otras, hay sabores más fuertes que otros también, entonces creo que la exposición a eso nos permite participar de una forma más activa en la alimentación. Pero principalmente son esos puntos los que nos van a Entonces, decir, está control listo. cefálico, Control de tronco, ajá, control de tronco, interés, o sea, patrón mano-boca por llevar ujú, alimentos, que objetos se a la lo, que boca. se lo ven con los Exacto, con juguetes, todo. Los bebés, ajá, control que ven en el piso, control que se llenan la boca, todo. Por eso inclusive hablamos de que el riesgo de atragantamiento de los niños en esta edad es mayor porque hay interés por llevarse toda la boca. ujú. Entonces, de acuerdo a lo que yo vea, ellos no tienen ese riesgo o ese conocimiento de que eso puede generar algún tipo de riesgo. Entonces, ese patrón lo vamos a ver clarísimo en los niños. Reflejo de extrusión que esté ahí madurando, el proceso de Madurando. maduración. Y hay otro que es importante, que es el reflejo de arcada. El reflejo de arcada, sobre todo para selección de métodos de alimentación con sólidos, Así es. porque ese es el reflejo protector que lo vemos desarrollándose alrededor de los 6 meses. Y yo siempre pregunto, ¿tu bebé ya cerca se mete la mano, el puño en la boca, el Sí, sí, todo pie o eso. el juguete hasta el fondo y hace, y hace ese reflejo nauseoso? Y a veces me dicen, sí, yo pienso que se está ahogando. No, es un reflejo De que, protección. que bueno que ya apareció porque nos da indicios que podemos avanzar en las texturas. Sí, además porque realmente es algo que también vemos en el día a día, en ese patrón normal de llevar todo a la boca para explorarlo, a explorar el mundo en el caso de los bebés, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces se les va la mano porque hay poco control de fuerza, el control motor se está desarrollando, entonces tú lo ves.
Y en la comida lo vamos a ver. Es esperado que los alimentos, especialmente los sólidos, generen este reflejo nauseoso, Ujú. ¿sí? Esta es parte de, y también hay muchas familias que eso les hace evitar los alimentos. Y aquí Sí, es importantísimo resaltar de si hay este es un reflejo de protección, ¿por qué? Porque el niño está aprendiendo a utilizar su lengua, sus músculos y su boca para mover el alimento dentro de la boca y pasarlo para poder deglutirlo. Entonces, creo que es importante entender que normalmente es como montar en bici, que uno se tropieza, que uno se cae, pues ese es parte de ese reflejo exacto. de arcada. Hablemos, Plata, quiero especificar cuáles son los métodos de alimentación que existen. Entonces, tenemos el método tradicional, que es como el de toda la vida, en el que aprendieron seguramente nuestras mamás, nuestras abuelas, el que nos dieron a nosotras seguramente creciendo, y es el método por papillas y que la textura va evolucionando poquito a poco para llegar finalmente a los sólidos, pero es un proceso, digamos, más lento, ¿cierto? En la evolución de los sólidos. Este método tradicional se caracteriza mucho porque hacen mezclas a veces, o sea, es una papilla o es una, Con una, todo. una crema de todo con todo, el pollo, con papa, con espinaca y nutricionalmente Buenísimo. cargadísima, pero en cuanto a texturas y en cuanto a diferenciación de colores, aromas y demás, pues es una mezcla y no existe esta separación. Entonces, ese es el método tradicional, como con papillas, que también se puede dividir, ¿no? Yo puedo hacer una papilla solo de mango, una papilla solo de pollo, una papilla solo de arroz, también. Tenemos el método que estuvo en mucho furor, que fue el BLW, que evolucionó un poco al Bliss para asegurarse que los niños en esta introducción de sólidos consumieran más cantidades de alimentos ricos en hierro y no existiera tanto riesgo de anemia. Disminuyó el riesgo de atoramiento infantil y también incluía, potencializaba mucho la inclusión de carbohidratos, alimentos energéticos para que los niños pudieran potenciar su crecimiento y alimentos ricos en fibras y minerales y vitaminas como las frutas y las verduras.